Súper, súper. David es hoy el gerente nacional de experiencia del cliente en Comeva, Medicina Preparada. Ahora les contamos un poco. Pues me siento absolutamente emocionado de estar con ustedes hoy. Qué felicidad ver tanta gente. Muchas felicidades al gremio. Qué evento más increíble. Porfa, levante la mano. ¿A quién le cuesta, no poquito, mucho trabajo movilizar la experiencia en la organización? Básicamente que nos pare bolas. Sí. ¿A quién le cuesta, no poquito, mucho trabajo comprobar que esto es negocio? ¿Quién ha comprobado, así con números, con métricas claras, que esto es negocio? Levanten la mano, por favor. Muy poquitas, ¿no? Súper. Saben que todo esto se habla, ¿ok? De esto se va a tratar la charla. Entonces, vamos a pasar unas diapositivas muy rápido. Tema teórico. ¿No era acá? ¿Sí? ¿Cómo es que es negocio la experiencia? Pues, número uno, mucho más fácil venderle a un cliente actual que a un cliente nuevo. Mucho más fácil. Todo lo que vemos acá son datos, ¿ok? Datos de investigación sólida, eso está comprobado. Fíjense, 2.4 veces más te compra un cliente promotor. 2.4 veces, ¿no? En cualquiera de las métricas del journey, cualquiera que tú veas, aumenta la tasa de conversión sobre los clientes promotores, que tienen buenas experiencias. Cualquier métrica en el journey. Si nos vamos a industrias en particular, vemos como manufactura, cuidado de la salud, retail. En los temas clave, todo tiene una mejor métrica, en los temas que más importan en cada una de las industrias. Estoy pasando muy rápido porque lo importante es lo que viene, ¿ok? Lo que estoy diciendo ahora es el cuento, ¿cómo se llama esto? Carreta de la fina. La teoría. Lo importante es la práctica, ¿ok? USAA es un tema que yo comento mucho sobre el caso de éxito. Yo he seguido mucho la pista de USAA y hemos tenido muy buenas interacciones. Fíjense cómo USAA es absolutamente líder en NPS, primero. Adquisición de clientes, no tanto. Ellos juegan mucho más a la retención de clientes y luego profundización. Vean la métrica de deserción, la más baja de la industria. Venta cruzada incremental, por mucho es la métrica más alta de la industria, pero su métrica más importante es NPS. Es decir, lo han capitalizado muy bien. Y es que hay tres enfoques para llegar a retorno sobre inversión. Una es basado en el costo. ¿Cuánto me cuesta atender un cliente de tractor versus un promotor? Y después, ¿cómo le pego a esto los ingresos incrementales? ¿Cómo hace USAA? Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es cuánto vale el valor neto de los clientes. Levante la mano acá, porfa. ¿Quién tiene estimado el famosísimo Customer Lifetime Value? El valor del cliente en el tiempo de sus principales clientes. Levante la mano, por favor. Esa métrica es absolutamente importante, ¿ok? Ahora lo vemos. Absolutamente importante. ¿Cuánto vale uno de sus clientes en el tiempo? Es decir, lo que me compra hoy, mañana, pasado, lo que me compra incremental y cuánto tiempo se queda conmigo. Ese numerito es la clave para medir el retorno sobre inversión de lo que hacemos todos nosotros acá. Si no tenemos eso bien anclado, es muy difícil movilizar a la organización. Ojo, expertos en experiencia del cliente. Ojo. Y aquí, por favor, nadie me vaya a quitar un zapato. Se los pido. Ya le pasó a Talento. Talento empezó a migrar poco a poco a ser un tema más romántico, más de deber ser, etc. Es absolutamente clave el talento, nadie lo niega. Absolutamente clave. ¿Cuántos gerentes, directores de talento han llegado a ser directores generales? Muy poquitito. ¿Cuántos gerentes comerciales han llegado a ser directores generales? Esa es la principal fuente. ¿Por qué? Pues venta está pegadito al negocio. Talento se ha despegado del negocio.
Y hay unas especializaciones importantes de cómo pegarle talento al caso de negocio. A nosotros nos está empezando a pasar eso. ¿Cómo nosotros nos hablamos con el negocio? Puro y duro, ¿no? Como dicen los gringos, show me the money. Puro y duro. ¿Dónde está el dinero, ok? Tenemos que meternos ahí, sí o sí, mañana mismo. Ahora hablamos del tema. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale un cliente promotor versus un detractor? Está clarísimo, está súper comprobado el incremento de valor de los promotores. Absolutamente comprobado. Lo importante no es la teoría, no es donde está comprobado. Lo importante es comprobarlo en sus empresas. Eso es lo importante. Es lo que nos trae hoy aquí. Fíjense la correlación que tiene NPS altos con deserción de clientes. Es absolutamente claro. A NPS más altos, deserción mucho más baja. ¿Quién de aquí está cruzando deserción? NPS con los índices de deserción. Levanten la mano, porfa. ¿Quién hoy cruza NPS con índices de deserción? Bien. Tenemos tarea. ¡Qué maravilla! Mucho que hacer. Mucho que hacer. Y después podemos hacer una mezcla de los tres enfoques. Los clientes contentos, se quedan más tiempo, compran más y nos refieren más. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de comportamientos económicos del cliente, que es lo que nos trae a todos a nuestro negocio. Nosotros no estamos aquí sino para dar resultados. Eso sí, no hay más. ¿Ok? La lealtad está comprobado que es mucho mejor negocio. Los líderes del NPS crecen el doble. Yo les puedo dar aquí todas las gráficas que ustedes quieran. Lo importante son ustedes. ¿Ok? Conceptos importantísimos en la presentación, absolutamente clave, quédense con esto en mente, ¿ok? Este yo como eso opera. Ahora vamos a hablar de eso. Instalé esto y encontré unos mecanismos de fondeo, unos mecanismos para ganar dinero con la experiencia. Los encontré y están marchando y todos los días yo produzco dinero para la empresa porque he logrado cambiar comportamientos económicos del cliente. ¿Cuáles son los comportamientos económicos del cliente? Si no me conoce, que me conozca. Si me conoce, que me compre. Si me compra, que se quede. Si se queda, que me compre más. Si me compra más, que me recomiende. Cada uno de estos comportamientos vale dinero. Esto vale dinero cada uno. Y eso es lo que tenemos que empezar a cruzar, ¿ok? Es lo que tenemos que tenemos que apuntar a los comportamientos económicos del cliente. ¿Cuáles son los comportamientos económicos más importantes en cada una de sus empresas? Piénsenlo, porfa. ¿Cuál es el comportamiento más importante? ¿Cuál es tu caso de negocio? ¿Estás en un tema de adquisición de clientes porque no estás creciendo lo suficiente? ¿Estás en un tema más de retención porque se están yendo muchos, entran por la puerta de adelante, se van por la de atrás? ¿Es un tema de costo de adquisición? ¿Cuesta mucho adquirir a los clientes? ¿Es un tema que tienes una base grande de clientes y no les estás vendiendo más? Por ejemplo, tienes una densidad de producto de 1.2, 1.3 productos, pero tienes un portafolio de 50 productos y tienes una penetración muy bajita por cliente, o se te están yendo antes y no cumplen un ciclo. ¿Cuál es el tema? Y es que esto tiene un proceso. Hablando de dar procesos instalados, esto tiene un proceso que hoy les vamos a dar la receta, ¿ok? Ese es nuestro compromiso hoy. Les vamos a dar la receta de este proceso. Tienes que entender. Entender es entender de a de veras, ahora lo hablamos, ¿ok? No es mandar unas encuestas, no es hacer el NPS y tener el indicador y no. Estamos hablando de entender profundamente a tu cliente. ¿Cuáles son los drivers de lealtad? De a de veras. En cada momento de verdad, ¿qué es lo que mueve el NPS? ¿Qué esperan ellos? Entender es entender a fondo. Para que con esa puntería puedas reaccionar. Es decir, hacerte cargo de los temas más higiénicos, es decir, los baños limpios del restaurante caro. Eso no puede estar sucio. Los higiénicos, atender higiénicos inmediatamente y empezar a recuperar servicios. Cada que sale un detractor, menos de 24 horas lo estamos recuperando. Eso lo tienes que instalar, es un proceso que debes instalar, sí o sí. Ahí hay dinero, ahora les comentamos. Ahí hay dinerito, súper buen dinerito. Reaccionar. El foco está en resolver los temas. Tu KPI es, tienes que cruzar esto con retención de clientes, costo de servicio. Bajar el costo de servicio. Pero eso lo tenemos que medir, ¿ok?
Cuando te anticipas, tu foco está en hacer exitosos a tus clientes contigo. Esto está súper inventado. What a teoría de Customer Success. ¿Cómo te hago a ti cliente exitoso conmigo? Ahora que veamos esto increíble en éxito, las apps y esto es una cosa increíble. Hay que trabajar en la adopción. ¿Cómo lo va a adoptar mi cliente? Porque si mi cliente no lo conoce, no lo sabe usar, no se engancha con el app, pues puedo hacer una cosa increíble, pero no lo va a adoptar. Seguramente el equipo de éxito está trabajando fuerte en cómo hacer la adopción de los productos. Tienes que hacer exitosos contigo. KPI más importante de todos, el valor del cliente en el tiempo. Ese es el más importante. Y por último, te tienes que enfocar en vender. Vamos a pensar en lo siguiente. Llevas un montón de tiempo cortejando a la chica o al chico y de repente te dice, ¿sabes qué? No, sabes que sí me gustas. Y tú sabes que sí quiere salir contigo y no le invitas a salir. Si esa plática se perdió. Ya te dijo que sí, ya te dijo que sí le gusta, pues ya invítala y ya salgan. Eso pasa con los promotores. Ya me dijo que es mi promotor, ya me dijo que está dispuesto a recomendarme. Y no lo movilizo para que me recomiende. No le llamo y le digo, oye, gracias. Oye, gracias. Estamos complacidos de haberte dado un buen servicio. A eso nos dedicamos, no sabes lo felices que nos haces. De no tener casi nada de escucha a tener 21 sensores prendidos en vivo. Se escucha en vivo en 21 lugares del servicio, en tiempo real. Cuando sale un detractor, sabemos que hay un detractor ahí. 21 sensores, eso no es trivial, eso fue muy ágil. Lograron hacer una reducción en el 35% de detractores, volviendo con el cliente y haciendo recuperación de servicio. 35% de detractores que nada trivial. De solucionar el 65% de casos a solucionar el 85% de los casos, cuando yo le llamo al detractor y le digo, oye, lamento mucho lo que sucedió, prácticamente 9 de cada 10 se solucionan ahí. Prácticamente, porque es una resolutividad brutal. Imagínense que ustedes responden una encuesta, alguien les llama y les dice, oye, lamentamos mucho lo que sucedió. Ven, esta es la solución. Promotor directo. Porque dices, me escucharon, les importó y ya se hicieron cargo. Esta métrica es increíble. Y ese proceso les trajo 70% de retorno sobre inversión. De ese proceso en particular. Llevó dinero a la empresa. No poquito, ¿ok? No poquito, un montón de dinero de vuelta. Ganaron dinero ahí. Disminución del 35% de retiros tempranos. La gente entraba y se iba pronto, 35% de reducción. Aumento en el ciclo de vida del cliente por 1.5. Eso es brutal, es un montón de dinero. Y la joya de la corona, aumento del 32% en las ventas. 32% en ventas, ¿no? Es brutal. Todo desde experiencia, ¿ok? Lo más importante, de tener un NPS de 19 a un NPS de 57. En 2 años, ¿ok? Una cosa increíble. Yo no he visto a nadie moverse a estos números. De 19 a 57, es una cosa de locura. Y entonces, les queremos mostrar el detrás de cámaras. Nuestra promesa hoy es decirles cómo es el caminito, ¿ok? David, mil gracias por acompañarnos, eres súper bienvenido, muy emocionado. ¿Se escucha, verdad? ¿Se escucha bien? Gracias. ¿Cómo hago para bajarlo a mi empresa? Cuando hay una realidad. Seguramente todos los que tenemos aquí tenemos un presupuesto al año, todos tenemos junta, ¿no? Todos tenemos área de riesgo, compliance, lo que sea. Y un poco la reflexión que hacíamos con Alexis cuando veíamos los números en este proceso era, no es menor el nivel de fricción que los que estamos sentados en esas mesas tenemos que manejar, por una razón. Si bien hay una movilización, yo siento, en el país y en el mundo hacia el tema de Customer Experience y lo importante del cliente, el cliente en el centro, hay una realidad. A fin de mes, nosotros estamos en la línea de gasto del vehículo. Entonces, si yo meto 10 agentes en el call center, me van a decir, uy, David, incrementaste en 10 agentes el gasto de la compañía. Y voltean a mirar a ventas y me dicen, David está gastando plata, mira a ver usted cómo rellena con ventas, ¿no? Entonces hay un desafío enorme que nos sentamos cuando vemos este modelo de lo que sigue. Quiero compartirles un poquito de nuestra historia. Yo llevo 2 años en Comeva Medicina Prepagada. Somos una de las 14 empresas del grupo Comeva, un grupo muy sólido del suroccidente del país. Pero hay una realidad que nos llega y es que en medicina prepagada somos poquitos jugadores.
3 jugadores tenemos cerca del 80 y pico por ciento del mercado de medicinas preparadas. Es decir, pues somos muchos. Donde es un mercado que yo lo defino premium comoditizado. ¿Eso qué significa? Si yo necesito hacer una cirugía en mi rodilla en la Fundación Santa Fe, el servicio de esas 3, la cirugía es exactamente la misma. El escalpelo es el mismo, los insumos son los mismos. ¿Cómo nos diferenciamos en un mercado altamente comoditizado? Y la premisa de nuestra organización ha sido con servicio. La Gerencia Nacional de Experiencia tiene 3 frentes, que es la voz del cliente, los canales de atención y la fidelización. O sea, cogemos al cliente, hecho comercial más o menos me entrega la posta y de ahí en adelante yo lo llevo hasta que no se vaya. Esa claridad nos ha llevado a tener que, y esa fue la primera claridad, es que no podemos hacerlo solos, necesitamos estar trabajando con otras áreas de la organización. Lo que nos decía Alexis de los 4 momentos, ¿no? Entender. Acá hay una premisa que es importantísima para nosotros y es la siguiente. Entender no es llenarnos de indicadores. O sea, nuestra meta no es cada año, tenemos 21 sensores prendidos, 150.000 respuestas al año, donde todo el tiempo en línea estoy midiendo al cliente. Lo importante no es el otro año tener 30, y en el siguiente tener 40 y el que sigue tener 50. Lo importante es de acá, y lo que hemos aprendido es dónde ponemos los sensores, porque cada sensor de esos le cuesta plata a la organización. Y cada vez que yo mido la experiencia del cliente y no hago nada con eso, sencillamente se convirtió en un saludo a la bandera, en algo anecdótico. Y lo que nos pasa a nosotros, que somos línea de gasto en la organización, termina siendo y cómo movilizo la organización para vender. Nosotros estamos, cómo monetizamos el buen servicio. Y es un desafío enorme para nosotros como organización. Es un ejemplo, y arrancamos con algunos sensores muy particulares. Arrancamos midiendo, por ejemplo, esto además nos cogió pandemia, ¿no? Entonces arrancó pandemia, nos tuvimos que movilizar a implementar un canal de WhatsApp muy rápido. Entonces, en vez de medir los 21 de un solo golpe, empezamos a medir uno a uno, porque cada transaccional, cada oreja que colocamos en la experiencia del cliente hay que hacer algo con eso. No nos podemos quedar sencillamente con, ahí estamos escuchando. Entonces empezamos a calcular con WhatsApp para entender que vivía mi cliente en el WhatsApp. Luego call center, pues estamos en virtualidad, no hay oficinas. ¿Estamos funcionando o no? ¿Eso le hace sentido al cliente o no? Y empezamos a implementar este modelo donde empezamos a escuchar el sistema de nuestro usuario. Cuando arrancamos, compañía de 48 años de experiencia, casi 50, al interior, yo creo que eso nos puede pasar también en las organizaciones. No, yo presto buen servicio, no, a mí me va muy bien. Eso no pasa acá. A nosotros eso, no, las facturas llegan como son, ¿no? Y yo creo que un error que podemos generar nosotros en las áreas de experiencia es señalar. En operaciones tienes que trabajar mejor, ¿no? Área de auditoría, lo estás haciendo bien. Eso no genera palanca de ayuda. Pero eso sí nos sirvió para por lo menos hacernos cargo. ¿Para qué? Para decir, tenemos una oportunidad mejor. Así llevamos 48 años en el mercado, mi competencia no hace diferencia al cliente de Google. Y nos dio un segundo punto que Alexis nos mencionó en su intervención del tema de entender, y fue darnos puntería, foco. Porque nuevamente el presupuesto no da para que yo haga intervenciones, y el tiempo no da para que yo haga intervenciones en todo el tiempo. Entonces nos concentramos, hicimos un cuadrante de impacto y frecuencia de voz del cliente, y dijimos, ¿por dónde vamos a arrancar? Hay que arrancar con algo. Primeramente, se los digo franca y abiertamente, es movilizar el NPS. ¿Pero por qué? No, porque hay que movilizar el NPS. ¿Por qué? Porque la gerencia general te colocó en el bono tuyo y en el mío en el NPS. Si tú no lo movilizas, no vas a tener bono. Y de ahí para abajo lo químico. ¿Qué hay que hacer? Prioricemos. Y eso fue lo que pasó. Luego viene un segundo, dale. Perdón, vamos a jugar aquí a lucha libre mexicana. El rudo y el técnico. No, un paréntesis muy breve. Normalmente se trivializa la escucha. Se trivializa. Es decir, ¿qué quiere decir que se trivializa? Hay más de esas encuestas. Una encuestita. Y luego nos metemos en la textura. Nos perdemos en la textura. Y es el NPS, y es el CISA, y cuándo uso el CES. Olvídate de esa discusión. Ponte a medir juicioso. Primero, no es lo que tú quieres escuchar, es lo que tu cliente te quiere decir. Haz una vuelta cualitativa, abierta, de ahí saca los atributos importantes de tu cliente y con eso construyes tu encuesta, ¿ok? Porque si no, estás pidiendo lo que tú quieres saber, no lo que te quieren decir. Y cuando sacamos este tipo de análisis, normalmente sale por volumen. ¿Qué es de lo que
más se queja el cliente? Perfectamente mal. No es por volumen, es por impacto. Hay que hacer estadística, un poquito de estadística, para que tengamos súper buena puntería, ¿ok? No trivialicen su diseño de escucha del cliente. Ese es el insumo de su programa. Tienen que ser súper buenos, ¿ok? Súper buenos en el tema de escucha. Eso tiene una ciencia por detrás. Es investigación, pura y dura. Hay que poder hacer bien las escalas, hay que hacer bien las preguntas, hay que cuidar las muestras, los envíos. Eso tiene que ser por diseño. No lo trivialicen. Sigue aquí el rudo. Sigue el rudo. Entonces, eso que dice Alex es muy importante porque cuando empezamos a ver al interior de la organización el tema de escucha, pasamos a cómo vamos a reaccionar con el tema, ¿no? Y entonces arrancamos viendo un NPS muy bajo y si ustedes se dan cuenta en este cuadrante, dijimos, ok, vamos a arrancar con unas prioridades. Le llamamos las manzanas bajitas. ¿Eso qué quiere decir? Ninguno de nosotros va a llegar a un hotel, en un viaje, los que vienen de otras ciudades, entrar a la habitación y decir, la cama está tendida, y le va a mandar foto al grupo de la familia diciendo que la cama está tendida. Mira, el baño está limpio. Ninguno lo vamos a hacer. Y eso es lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer este cuadrante de impacto, es que teníamos muchas camas extendidas y muchos baños sucios. Había temas importantes, trascendentales. Pero entonces el primer foco de este entendimiento, que nos funciona a nosotros y nos ha funcionado de manera sistémica, es por dónde arrancamos. Y esto tiene un efecto doble, y es que arrancar limpiando camas en un EPS tan bajo, no solamente, ya lo vamos a ver, genera resultados en el NPS, los primeros NPS un brinco grande porque arrancamos tendiendo camas, sino que además genera credibilidad al interior de la organización. Y las áreas de experiencia, tenemos que tener algo clarísimo, credibilidad es igual a presupuesto para proyectos. Si a mí me creen, yo me paro una junta diciendo, usted fue el tipo de lo de no sé qué, mire cómo mejoró el servicio, ok, aquí hay presupuesto para proyectos para seguir transformando la organización. Y arrancamos con temas muy básicos, digo yo básicos en términos de lo que podemos llegar a alcanzar como organización. Cambiamos canales, implementamos modelos omnicanales, salimos con un canal de WhatsApp que no teníamos, que lo hemos iterado 14 veces desde la pandemia, o sea, han habido 14 versiones del canal de WhatsApp. Implementamos líneas de atención para los mayores de 60 donde no tienen que meter opciones en el menú. Hicimos cuantas cosas se imaginen, ¿no? Videollamadas, etc. Pero todo esto a partir de lo que el cliente nos decía. Entonces, por ejemplo, primera versión de WhatsApp. Entonces, ¿qué pasó? Devuélvase, itere, y llegamos a un concepto que se llama personas atendiendo personas en WhatsApp. Mientras que en mi competencia tenía unos bots muy buenos, con unas inteligencias excelentes, por mi perfil de usuario, él quería que lo atendiera como un ser humano atrás de la línea. Que le diera, Jorge, lamento lo que le está pasando, entiendo lo que me está diciendo de su nieta, ya le entrego la autorización. Entonces, todo eso que les estoy contando es puros higiénicos, es decir, y cambien y mida, y cambien y mida. Y empezamos a ver indicadores como los que están viendo allí, dos grandes reflexiones. Crecimos los niveles de servicio y los canales de atención. Es decir, atendimos más rápido en el call center, atendíamos más rápido en el WhatsApp. Esto nos llevó a un tema natural, yo digo, de la pandemia, de recomponer el market share de los canales. Es decir, si se dan cuenta, los clientes en oficinas nos utilizaban muchísimo, el 30%. Hoy, después de que ya estamos en una etapa, me gusta llamarla bien así, post-pandemia, ya es el 15%. Hoy todo el mundo puede ir a una oficina. Al llevar 50 años en el mercado, yo tengo clientes de todo el público. Y hay clientes que prefieren la oficina y está bien. ¿Sí? Pero esta evolución en higiénicos también nos llevó a un segundo efecto no esperado que está allí, y es que al focalizarnos en higiénicos empezamos a percibir el primer ROI de la experiencia. Y es que yo empecé a generar eficiencias. ¿Cómo así, David? Claro, cuando yo atiendo más rápido a mis clientes, cuando mis clientes no tienen que esperar en la línea tantas veces, y cuando yo les resuelvo a la primera, no me llama tanto. Al me llamarme tanto, el volumen de llamadas baja, al bajar el volumen de llamadas, el costo por transacción baja, es decir, yo empiezo de necesitar 200 agentes a necesitar 195, 190, 180 y me están quedando la tica para operar. Pues yo no tengo que ir a la junta a pedirle 20 agentes para un proyecto nuevo, porque tengo 20 agentes o 20 sillas de luz para operar. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio de crecer en canales virtuales
que al final el costo por transacción de una atención en un canal virtual es más económico que en un canal presencial, eso seguramente lo saben todos ustedes, pero empezamos a ver que el buen servicio me da a mí herramientas para anticipar. Sin embargo, nos pasó lo siguiente. Entonces, indicadores como estos, imagínense los comités que tengan ustedes con la gerencia general o con la presidencia diciendo, ¿y cómo están los indicadores? Divinos. El mejor indicador de los últimos 3 años es el nivel de servicio. ¡Ah, qué bueno! Y el NPS, los invito a que miren esa grafiquita que está en la parte izquierda, el NPS caído. ¿Pero por qué? Si mis niveles de servicio están por encima del mercado. El técnico se está cayendo. Me sentí octavo a mí. Ahí viene el técnico. Cuando nos enfrentamos a este tema, lo normal que suceda cuando hay una discrepancia entre tus indicadores operativos y tu NPS es que digas, uy, está mal diseñado. No le creen a la encuesta, al método de levantamiento, cuestionan el método de levantamiento. Por eso hay que diseñar muy bien desde el principio para que le creamos. Lo que sucedió en Comeva fue que cuando nos sucedió esto, que esa es la invitación para todos, ¿ok? Antes de cuestionar, oye, analiza bien, vete a ver comentarios, ¿será que sí es la muestra? Antes de pensar en eso, lo que hizo David inmediatamente fue bajar a campo. Lo primero que hizo, ir a observar directamente qué estaba pasando, ¿ok? Gestionar desde la cancha. Es lo que tienen que hacer todos ustedes, ¿ok? Tienen que bajarse a la cancha y observar qué está pasando. Entonces, no se vayan a devolver a decir, uy, la encuesta, hay que estar seguros de nuestro diseño. Pero cuando hay estas discrepancias... Y eso que dice Alex es importante porque cuando yo presenté esta misma lámina, la parte superior izquierda en el comité, como yo soy el área de canales, pues no tenía de otra. No podía señalar a nadie, me estaba señalando a mí mismo. Entonces, y lo que empezó a salir ahí era, si se dan cuenta allá arriba, tiempos de espera y facilidad en la comunicación. Pero ¿por qué si tenemos el mejor indicador de nivel de servicio de call center? Yo trabajo muchos años en mi vivo. Y decía, pero el abandono de llamadas bajitico, las llamadas, no entiendo. Entonces nos fuimos, como dice Alex, a hacer un tema de visitas de campo. Creyendo en la voz del cliente. ¿Qué nos encontramos? Había dos situaciones técnicas de caída de llamadas y llamadas mudas que en el indicador que vemos en las mesas no quedaron. Entonces, ¿qué terminó pasando? Mi cliente estaba viendo una experiencia fea, pero en mis indicadores organizacionales yo no lo lograba materializar. Y eso de manera sistémica ha sido la realidad con la que nos hemos encontrado con sin número de cosas. Facturación, es que el 95% de las facturas llegan. Ok, ¿a qué destino? No a la dirección que está, pero esa no es la dirección del cliente. Entonces, al final, ¿qué logramos? Solucionando el tema de llamadas caídas y de llamadas mudas. ¿Qué es eso? El 20% de las llamadas que se caen, el 6% de las llamadas mudas, pasó esto el 18 de mayo. Eso el 18 de mayo hicimos un cambio. Cuando ustedes miden el NPS, el primero al 18 de mayo era 14, el 19 al 30 subimos a 32, automáticamente. Y empezó a pasar lo que ustedes ven abajo de la tendencia del NPS transaccional del mundo de nuestro call center. Estamos lejos de ser perfectos, lejísimos, pero sin lugar a dudas es un impacto y empezamos a tener comentarios como los que ustedes ven ahí de Natalia, Clara, Ernesto y Leonardo. O sea, ahí ya estamos movilizando y empezamos a ver que el relacional empezó a crecer. ¿Sí? Segundo tema importante. Entendimos que el NPS no es para tomarse la foto, es para escuchar, para accionar. Yo tengo que hacer algo con eso. Y ese entendimiento nos costó bastante tiempo. Sin embargo, implementamos un modelo de ciclo corto. ¿Eso qué significa? Cada detractor haga algo con él, que eran las cifras que mostraba Alexis. Conclusión de esto. Por cada detractor que él me llama, si yo lo llamo y le pregunto, señor Alexis, ¿qué le pasó? Y trato de hacerme cargo, situación donde no lo puedo resolver, lo que de entrada empezó a pasar es que los detractores de la compañía empezaron a bajar y el NPS siguió creciendo. Pero vimos un efecto no esperado y era, como al inicio yo no alcanzaba a barrer todos los detractores, solamente el 57%, yo no alcanzaba a tocar a todos los detractores, nos dimos cuenta que por cada detractor que yo toco, hay menos posibilidad de que se me retire. Segunda fuente de ingresos, retención. Entonces, con este numerito, nos fuimos a la junta, con los agentes que nos habían sobrado, ¿se acuerdan del momento que les eché de 5 o 10 a decirle, oiga, voy a empezar a coger todos los 100? Y hemos ido trabajando en el tema de retiros tempranos.
Consejo, empiecen en chiquito, no pasa nada. Hoy día hay 10 personas en Comeva haciendo cierre de ciclo corto, recuperando detractores. Cuando implementamos el proceso era una persona. Ahí empezó chiquitito, muy tímido parecía, pero no saben qué viene hechicito. Es decir, hay un manual para desactivar cada uno de esos detractores. Yo digo el manual para desactivar bombas, y pongo el ejemplo que digo, pues es una bomba activa, y donde te equivoques y cortes el cable azul y no es rojo, explota la bomba, y David decía, ¿tú cómo sabes que es el azul? Yo decía, David, todo el mundo sabe que es el azul, por favor. Entonces mi analogía boba es una bomba activada, ¿ok? Tienes que preparar a la gente para que solucione. No se trata de poner ahí a alguien y decir, ahí le ves el tractor, agarro con eso. Se trata de que diseñes manuales de solución. Y cuando te metes a diseñar las soluciones desde experiencia, no saben cuántas cosas van a aprender, porque se van a meter definitivamente a los zapatos del cliente y a los zapatos de la organización. Y van a encontrar las perfectas explicaciones de por qué pasa lo que pasa, por qué los clientes viven lo que viven y por qué al interior la gente no puede solucionar. NPS, cuando se ata NPS a desempeño y se mete muy pronto con los bonos y tal, el supuesto es, esta gente no quiere hacer bien su trabajo, si me meto con su billetera, se van a pellizcar y van a empezar a hacer el trabajo. Y la verdad es que 9 de cada 10 veces no es así. No es que la gente no quiera hacer el trabajo, es que no puede. Y tenemos que entender por qué no podemos dar buen servicio. Hay que entender la minucia de por qué el chico del call tiene que entrar a 7 pantallas diferentes para poder dar un dato, y ya que tiene el dato, tiene el dato equivocado. Hay que entender esa minucia. Cuando haces esos planes de solución, aprendes eso y vas desatorando cosas, y tu equipo empieza a crecer y tu presupuesto crece claramente. Sí, ya entrando en las principales, un poco recogiendo lo que ya les mencioné, es decir, 1,5 millones de interacciones hacemos más o menos con nuestros clientes en un año móvil. El gran porcentaje son clientes que me buscan porque necesitan del servicio. Entendimos que había transacciones que yo no podía cerrar ahí mismo, pero yo no espero a que él me llame. Entonces yo salgo y lo uso, que es ese 5% de cierres outbound que hacemos. Pero también con las eficiencias que hemos venido ganando, dijimos, ok, vamos a ser más proactivos. Entonces tenemos, por ejemplo, modelos de maternas, donde cuando detectamos que la mujer quedó en embarazo, en realización de servicio, nos abordamos, la acompañamos, indagamos, porque yo sé en el contrato cuáles son las características de su núcleo familiar, si es su primer bebé, en qué estadio está, si lo va a tomar en Bogotá, en Cali, ¿no? Y eso nos permite tener una conversación desde el momento de vida. Es muy diferente, David Vanegas, que tiene una bebé de 3 años, a alguno de ustedes que puede tener bueno, que no quiere tener hijos o que tiene hijos grandes. Los 3 podemos tener el mismo producto de medicina prepagada, pero en el momento en el que yo estoy, yo en torno a mi hija. ¿Sí? Entonces, eso nos permitió empezar a tener conversaciones muy interesantes con los clientes, con impactos como, por supuesto, voz a voz, un porcentaje importante de las ventas que se están generando ahora en maternas, porque dicen, oye, mira que el modelo este funciona. Y otro y era en la retención temprana. La retención temprana ha tenido muchas estrategias alrededor. Esta que les menciono allí es Comeva que acompaña, donde lo que hacemos es salir a buscar a los clientes, recién llegan a decirles, ¿cómo estás? Cuéntame un poco del momento de vida en el que tú estás y permíteme que yo te cuente qué puedes hacer con tu producto de medicina prepagada. Ah, tú tienes un Oro y tienes un bebé, tienes vacunación. Ah, pero tú tienes Oro y tienes 25 años, tenemos cubrimiento de deportes de alto riesgo. Son 2 conversaciones en 2 momentos muy diferentes. Y al ser un producto de prepagada tan complejo, pues era un desafío enorme. Y por último, el tema de vender. Por casualidades de la vida, debí asumir la Gerencia Nacional Comercial hace un par de meses, tal vez 5 meses, en un tema de encargo para apoyar el proceso. Y me acuerdo en la oficina sentado, me dicen, listo, David, a partir de mañana arrancas con la Gerencia Comercial. Yo toda la vida estaba en procesos, en operaciones, en tecnología. Yo qué sé de ventas. Y empezamos a revisar y aplicamos el mismo método que les acabo de contar. Escuchen, empezamos a escuchar a quién. Ya mi cliente cambió. Mi cliente se llama asesores comerciales a nivel nacional. Entonces, jefe, es que el formato no funciona, es que lo mando a operaciones y la mesa colaborativa no me lo recibe, es que me cierran, ¿no? Segundo, foco, que vamos a arrancar a focalizar y empezamos, arrancamos con los cierres. ¿Cómo radicas la venta? ¿Qué apoyo necesitas?
nos montamos una línea de apoyo a los asesores comerciales. Y tercero, hicimos un ejercicio de venta con propósito, le llamamos. Y es que nosotros no podemos ser tomapedidos, nosotros debemos ser medicina prepagada, consultores en salud. Permíteme entender el momento de vida en que están, si sienten que ellos de llaman, el momento de vida en el que estás, y con ese momento de vida, permítenos por favor orientarte cuál es el mejor producto para ti. Y estamos trabajando en dos vías, en venta con propósito y en cómo a través de los promotores que el éxito dijo, generamos leads para las fuerzas comerciales. Porque la mejor fuerza de ventas del mundo es un cliente feliz con mi servicio. Es un cliente que tiene una anécdota como la mía de mi hija en la UCI, atención en la Fundación Santa Fe cuando tenía menos de un mes de edad. Esa historia tiene más valor que yo arranque a leerle todos los beneficios del producto. ¿Sí? Aquí hubo un tema bien interesante porque fue básicamente de chiripa, que estábamos terminando una parte de un proyecto de experiencia con David, ¿no? Hemos hecho como ciclos, y eso es interesante, que ustedes hagan ciclos, vueltecitas cortas, hacer prototipos, medir, que lleguen a un éxito, y luego hacer otro, y etc. Estábamos llegando al final de uno, y nos sobraban unos clientes ocultos. Dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un cliente oculto al proceso comercial? Y nos encontramos un poco con esto, ¿no? Era una cosa brutal que decíamos, uy, creo que hay que mejorar el proceso comercial, la experiencia de venta no está siendo la óptima. Y empezamos a ver un poco más cómo estaban los asesores vendiendo, etc. Y nos dimos cuenta justo que no estábamos pues, diagnosticando lo que se debe, consultando. Y cuando presentamos los hallazgos del cliente oculto a la fuerza comercial, eso fue incontrovertible. Yo me acuerdo muchísimo, estábamos en Cali. Y entonces, antes de entrar a la reunión, yo estaba hablando con los gerentes regionales, un poco, pues, el técnico, ¿no? Por diseño, llegué tempranito, saludé a la gente y le dije a los gerentes, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? Eso fue antes de que Petro asumiera la presidencia. Y entonces me decía, uy, no, muy duro. Es que ahora con esto que viene Petro, mucha incertidumbre, ya la gente no... pues está con el tema de no querer gastar, etc. Todo el problema lo ponían afuera. Después de que vieron estos temas fue incontrovertible. Ellos dijeron, creo que no estamos vendiendo de la mejor manera. Y ahí fue que lo internalizaron y luego el discurso fue, ¿cómo hacemos? Eso fue un cambio brutal, y de ahí por adelante, aquí salió 0 minutos, menos 5 minutos, menos 10 minutos. Antes de pasarte el micrófono a David, muchísimo el nombre, claramente yo como miembro del gremio colombiano de la experiencia, David, felicidades en serio por esos logros increíbles que has tenido. Es verdaderamente, a mí me llena de muchísimo orgullo. Colombia está lleno de talento, lleno de talento, es gente increíble con la que yo trabajo acá, absolutamente increíble. Todo que hacer, hay un montón de cosas que hacer. Experiencia en Colombia ha crecido brutalmente, mucho. Vean nada más este evento, ¿no? Es una joya. Todo lo que hacer, muchas felicidades a todos por toda la labor que hacen y súper, muchas felicidades. Eres demasiado generoso con nosotros. Claramente, el ejercicio que hemos tenido con Alexis, como él dice, hemos tenido ciclos, ¿no? Y ya en este último momento, lo que de alguna manera estamos entrando a una tercera fuente de cómo monetizar la experiencia y es venta. Nos hemos dado cuenta que sí. Ahora, vender con un NPS de 19 no es lo mismo vender con un NPS de 57. ¿Sí? Porque tenemos, insisto, estamos lejos de ser infalibles, nos equivocamos mucho todos los días, pero creo que un buen mensaje es que como tenemos apertura para escuchar y resolver, así yo me equivoque, mi apuesta y mi garantía es que yo voy a hacer todo lo posible por resolverlo. Ese ha sido el mantra de la organización, es mío hasta que pase, digo yo dentro del equipo. Y es lo que está pasando un poco ahora en el proceso comercial que hemos iniciado, este tema de venta con propósito. Creo que también hace sentido poder estar haciendo vueltas cortas y tener a alguien que nos acompañe en el proceso, porque nos pasa también, me incluyo, al interior de las organizaciones, es que dependemos de la urgencia de turno y fácilmente perdemos el foco de lo urgente con lo importante. Entonces constantemente nos pasaba que estábamos en lo urgente y me volvía con Alexis con lo importante. Tener una compañía como Marketing nos acompañó y estuvo allí, sea quien sea, es decir, alguien que esté afuera apoyándonos a darnos un poco de buenas prácticas y apoyándonos a darnos puntería,
funciona, pero es fundamental tener al interior de la organización alguien que gestione, alguien que movilice, alguien que negocie. Yo hablaba con la área de gestión humana esta semana y le decía, ¿sabes qué deberían entregarnos a las áreas de experiencia? Unos cursos de negociación, porque yo tengo que estar negociando todo el tiempo con las áreas internas de la organización, la financiera, la teoría, etc. Pero lo que nos estamos encontrando acá ahora es monetizar el buen servicio. Ese tema de llamar a un promotor, no para venderlo, sino con una llamada de servicio, preguntarle, cuéntenme un poco más, no saben la joya, porque nos hemos encontrado con cosas que desconocíamos que estábamos haciendo muy bien. Y también con problemas que tenemos que resolver. Pero el cliente agradece muchísimo diciendo, oye, gracias por escucharme. O sea, yo lo califiqué y para usted soy importante. Quiero agradecerles, Alex va a cerrar, quiero agradecerles nuevamente por escucharnos un poco, compartirles con humildad lo que ha sido este camino de 2 años. Indudablemente tenemos todavía un camino pues grandísimo, pero creo que estar en esa posición es una posición maravillosa porque no tiene forma de realmente tangibilizar el actor más importante de la junta directiva, que es el cliente, creo yo. Yo creo que uno tiene que tener visión para servir y yo a este mundo vine a servir. Mil gracias David. Porfa, lo que necesiten.